Mis tiempos difíciles me dieron lecciones de vida y madurez. Fueron instantes donde hilvanar mis heridas, épocas de lenta curación que inocularon en mis altas dosis de amor propio, unas gotas de prudencia, mucha sabiduría y el ejercicio de la reflexión. Al fin y al cabo, pocos instantes demandan tanto de nosotros como esos en los que solo hay dos opciones: quedarnos atrapados o seguir avanzando. Decía William Shakespeare en su obra La Tempestad que ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan. Si bien es cierto que hay algo de lógica en este razonamiento, hay un aspecto que no podemos descuidar, y eso es la forma y la actitud en que afrontemos ese día borrascoso. Determinará el modo en el que el tiempo nos trate posteriormente. Así, si uno se aferra de forma obsesiva a ese hecho traumático, a esa decepción, a esa pérdida o frustración, los días se sucederán los unos a los otros como la resina que atrapa a un insecto. Es decir, nos convertiremos en un aliento de tristeza y desesperación envuelto en ámbar. Sin embargo, si asumimos esos tiempos difíciles como épocas de curación, como momentos valiosos donde adquirir nuevas fortalezas, favoreciendo la aceptación y generando a su vez nuevas actitudes, el tiempo avanzará siempre a nuestro favor. Cabe decir, no obstante, que asumir este enfoque no es algo fácil. ¿Y sabes por qué? Porque casi nadie está preparado para semejantes embestidas. Nadie nos ha dicho cómo ni de qué manera debemos afrontar esos eventos que el destino coloca en ocasiones de forma estratégica en nuestros caminos, en nuestra vida. La verdad es que a la mayoría de nosotros nos gustan las cosas fáciles. Elegimos casi siempre el camino más corto entre dos puntos. No toleramos la incertidumbre, preferimos los instantes de ocio a los momentos de preocupaciones, y nos gusta también que las cosas sucedan tal y como planteamos en nuestras agendas. Asumir este enfoque no es negativo, en absoluto. Y no lo es porque es esto precisamente lo que busca nuestro cerebro: evitar riesgos, economizar energías y sobrevivir en este espacio perfecto conocido como la zona de confort, donde todo está bajo control. Sin embargo, como ya sabemos, los tiempos difíciles suelen llegar cuando uno menos se lo espera y en cualquiera de sus formas. A veces es casi una crisis económica, otras una ruptura afectiva, una pérdida, un engaño o incluso un instante de crisis existencial. En sí mismo, esos tiempos difíciles contienen casi siempre las mismas dimensiones, es decir, pérdida de control sobre nuestra realidad, sensación de vulnerabilidad, crisis de valores, indefensión y miedo. Son raíces comunes que en conjunto lo que consiguen es que desdibujemos de nuestro aquí y ahora, emborronar lo que somos y convertirnos en un garabato de líneas inconexas. Una estrategia interesante que nos propone un área de la psicología es que hagamos de esos tiempos difíciles un momento de reflexión personal. Debemos ser capaces de crear una nueva historia que hable de curación, que hable de reflexión, de cambios y nuevos enfoques. Ese capítulo intermedio de contacto con uno mismo dará paso a uno nuevo, más satisfactorio, a uno más pleno y auténtico. Por eso hoy quiero presentarte la terapia narrativa para tiempos difíciles. Si nunca hemos oído hablar de la terapia narrativa, es un buen momento para conocerla. Y es que estamos ante un tipo de estrategia terapéutica donde el cliente se va convirtiendo poco a poco en un experto de su propia vida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace reflexionar y reorganizar sus pensamientos,
al contar su historia, al narrarla, al entender por qué ha sucedido lo que ha sucedido y al darse la oportunidad de crear historias alternativas que le ayudarían a salir del problema presente. Lo que se consigue con esa terapia es que la persona se sienta protagonista de su propia historia. Aún más podrá entender que los tiempos difíciles son capítulos vitales que nos ofrecen oportunidades de crecimiento. Son momentos de sanación donde convertirnos en héroes, en autores y creadores de capítulos más propiciosos es algo posible. Escuchemos a continuación qué dimensiones definen la terapia narrativa. O mejor dicho, qué características posee la terapia narrativa. Lo primero ante todo es que la terapia narrativa es ante todo un proceso reflexivo, donde la tarea psicológica busca conseguir que la persona explique su historia personal tal y como la percibe. El terapeuta o psicólogo trabaja como agente facilitador. Será él quien haga las preguntas pertinentes para que la persona profundice en sus historias, sacando a relucir ciertos temas e invitando a su vez a realizar reflexiones más profundas y a veces más complejas. Es necesario que la persona narre su historia tomando conciencia de cosas que tal vez antes no había querido ver, de sentimientos y emociones que tenía escondidas. Con esta terapia se busca responder a preguntas como: ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Qué necesitas para contar la historia que quieres de verdad? Y es que a menudo las personas tenemos en nuestro interior historias olvidadas que hemos descuidado. Sueños del ayer, proyectos abandonados por indecisión o miedo que tal vez sea necesario recuperar para crear nuevos capítulos vitales. Recuerda que los tiempos difíciles nos demandan más que nunca alzarnos como protagonistas de nuestras propias historias. Son instantes donde perdemos el control, donde nos convertimos en personajes de reparto, en actores secundarios. Por eso tomemos las riendas y veamos esas épocas como capítulos donde sanarnos, donde adquirir nuevos aprendizajes y donde podemos reflexionar. Pensemos hoy en la historia que queremos vivir mañana. Por eso y más que nunca te deseo que tus tiempos difíciles sean épocas de curación. Hoy quiero hacerte una pregunta y me gustaría conocer tu opinión. Muchas personas nos han escrito solicitándonos compartir salmos para cada ocasión de la vida. Esos momentos en los que nos sentimos rotos por dentro y que desearíamos